Somos pocos, soy producto de que entiendo que es lunes. Bueno, bienvenidos a la segunda parte del conversatorio de seguridad humana. La verdad que me gusta, siempre quiero que sepan lo siguiente, cada vez que llego a instancias de tener que dar una capacitación, siempre llego más apretado de tiempo de lo que espero llegar cuando me planifico darla, obviamente. Entonces, em, bueno, hay veces que hay cosas que me atrasan un poquito con los tiempos y demás, pero sepan disculparme, es parte de la rutina y bueno, de que a veces uno está con tanta cosa y promete tanta cosa que es muy complicado llegar y cumplir con todo. Eh, bien, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a compartir las presentaciones, yo lo que hice fue básicamente complementar las presentaciones de la clase pasada, en donde, en donde bueno, explicamos hasta escalera exterior abierta, que era el punto 5. Ahora voy a compartir. Se está grabando, ¿no? Sí, sí, se está grabando. Bien. Bueno, vamos a compartir. Screen 2. Muy bien. Bueno, se escucha bien, ¿no? Sí. Eh, asumo que sí, si no me lo hubiesen hecho saber rápidamente. Bien. Acá habíamos dejado un poquito la clase anterior, el conversatorio anterior. Eh, la realidad es que antes de pasar a lo siguiente, mi propuesta es que ustedes puedan ver lo que son los anexos. ¿Ah? No sé si todos conocen la estructura del instructivo técnico 19, el nuevo y el versión 2020. Básicamente existe un montón de características generales del instructivo, definiciones, requerimientos, eh, lo que es la forma del instructivo, y al final, lo más importante está al final, increíblemente. Al final ustedes eh, pueden ver todo lo que son las tablas que habla de los cálculos de capacidad en los lugares donde se van a calcular los medios de egreso, las distancias máximas recorridas y los tipos de escalera. ¿Tá? Son tres tablas que son fundamentales para trabajar en esto. Entonces, vamos a mirar una por una como para que ustedes las tengan presentes simplemente para repasar. Recuerden que este webinario es sobre cambios en el instructivo. Yo no vengo a dar un webinario sobre el instructivo, vengo a darlo sobre cambios en el instructivo. Por lo tanto, asumo que parte de esto ustedes lo deberían conocer. Pero bueno, como sé que a veces dicen que no se escucha. ¿No se escucha efectivamente? ¿Escuchan bien? Mm, bueno, está. Si uno escucha es porque en realidad el que tiene problemas es el que no está escuchando. Bien. Ahí, Marta, si podés resolver el tema de audio. Bueno, bien. Anexo A, datos para dimensionamiento de salidas de emergencia. Recuerden lo que yo les dije la otra vez. Es básicamente cuando ustedes tienen o sea, la cantidad de gente de un lugar es lo que te da la dimensión del ancho de salidas y el nivel de riesgo es lo que te da la distancia hacia la salida o medio de egreso. Entonces, miren lo siguiente, ¿no? Ustedes tienen acá todas las categorías de edificaciones, de destinos, ¿ah? Con las subcategorías, y te da cómo uno debería calcular en esa área o en ese plano. Por eso es importante que tengan AutoCAD, DWG, ZWCAD, el programa que ustedes quieran y que puedan tener económicamente, ¿ah? Que les permita medir área en un lugar y calcular la cantidad de gente teórica, ¿ah? Que el lugar debería tener o puede tener como máximo. Acá pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el lugar tenga en la vida real más gente que lo que da la parte teórica o menos gente. Si te dan más gente, ustedes tienen que usar la gente que tienen el número mayor. ¿Me explico? O sea, si ustedes tienen una oficina de 100 metros cuadrados, ¿tá? Que si ustedes van al cálculo, a la letra número D, por ejemplo, que es oficinas,
clasificación de oficinas, te dice una persona cada 7 metros cuadrados de área. ¿Qué quiere decir eso? Voy a llevarme la calculadora si les queda grabado el cálculo. Si ustedes tienen 100 metros cuadrados de área, ustedes lo dividen entre 7, bueno, se estima que en esa oficina puede haber 15 personas. Yo ahí también dudo un poco, porque la realidad es que la norma de donde han sacado la población de estos destinos tiene bastantes años. Yo creo que hoy hay menos gente todavía, hay muchas teletrabajando y haciendo otras cosas. Así como la carga de fuego, para mí las cargas de fuego quedaron un poco desactualizadas, o sea, cuando las oficinas tenían pila de papeles, hoy no tienen tanto, tienen más carga electrónica. La verdad que para mí serían números que uno debería revisar, pero la verdad que con todos los problemas que uno tiene para hacer los proyectos de incendio, agregarle uno que no es un problema, simplemente es una discrepancia personal, es poco inteligente, ¿no? Pero digamos que, siendo directo, una oficina de 100 metros cuadrados debería tener 15 personas, porque obviamente uno no tiene 14 personas y un cuarto, o coma 28, tiene 15, ¿está? Entonces, eventualmente, lo que uno dice es, bueno, esta oficina de 100 metros cuadrados tiene teóricamente 15 personas. Ahora, ¿qué pasa? Si mi oficina tiene eh, 50 personas, porque están más apretaditas, y bueno, la realidad es que los medios de egreso deben ser calculados en su ancho y en su capacidad para atender 50 personas, no atender 15. ¿Me explico? Y si en la realidad esos 100 metros cuadrados, en vez de tener 15, tienen 10, está bien que lo calculen para los 15. ¿Ah? O sea, tienen que tomar el máximo de los números. O así lo hago yo, por lo menos. A veces cuando el edificio es existente y te da una capacidad que es más alta que la que podés atender, en la teoría, pero la vida real tiene menos gente y los medios de egreso son existentes, lo que yo hago, por lo menos en particular, es firmo una declaración de que, bueno, en este lugar trabajan 5 personas y los medios de egreso pueden evacuar 10. Entonces son suficientes. ¿Me explico? Ese tipo de cosas se van a tener que hacer, sobre todo cuando se trata de edificaciones existentes. ¿Ah? Bien, entonces cuando uno quiere calcular la cantidad de gente que hay en un lugar, básicamente tendrá que vincular el área a lo que le dicen acá. Y si se fijan acá, hay unas letritas chiquitas, que las letritas involucran como puntos a tener en cuenta. Por ejemplo, no sé, en el grupo F de reuniones públicas te dicen, bueno, vos podés calcularlo con una persona cada 5 metros cuadrados, pero también, si tenés butacas, tenés que contar las butacas y vas a tener que utilizar el número máximo de las dos. ¿Por qué? Y bueno, porque en un cine puede pasar que en el peor escenario se llenen todas las butacas. ¿Me explico? En un restaurante. ¿Está? Entonces, estas letras de acá tienen que ser leídas y ser consideradas acorde corresponda. Me explico, en cada caso. Cada uno verá eso en el problema que está trabajando. ¿Está? Y básicamente existe en esta tabla un factor de capacidad C, que después la van a ver en mis ejercicios prácticos que les dejé en un video en esta presentación. ¿Está? Le dejé 2 videos de 20 minutos cada uno para que puedan resolver un ejercicio de edificios existentes y un ejercicio de edificios nuevos. Los que hicieron cursos conmigo son los mismos videos de 2021. O sea, la realidad es que la seguridad humana es bastante antigua, o sea que no tiene ninguna magia en ese sentido. Eh, bien, el punto, acá la pregunta de Alejandro Roche dice, el punto H hace referencia a que las caras abiertas externas no pueden ser metálicas. ¿De qué material deben ser? No me doy cuenta, Ale, de qué punto H hablas. Eh, el punto H acá. Ok, ahora lo vemos. Bueno, si es que déjame verlo. O capaz que lo vemos al final, así. Anotate la pregunta y la vemos al final. ¿Tá? Bien, si ustedes ven esta tabla donde ustedes calculan la cantidad de personas en un lugar, está también lo que se llama la capacidad de la unidad de pasaje. ¿Tá? Si ustedes miran en accesos y descargas, siempre la capacidad es bastante mayor que en escaleras y rampas. ¿Tá? Y obviamente en puertas, en lo que son salidas horizontales, es mayor que en cualquiera de las otras dos o igual, por lo menos. ¿Eso es razonable? Y sí. ¿Por qué? Porque la capacidad de pasaje de un medio de egreso horizontal o de una puerta es bastante mayor, ¿tá? Que la de una escalera, en donde las personas tienen obviamente un movimiento a desnivel, un movimiento en vertical.
¿Qué quiere decir eso? Que el flujo de personas que pasa en un minuto por una escalera es menor al flujo de personas que pasa en un minuto por una puerta en horizontal. ¿Está? Está bueno en la NFPA este punto, porque en la NFPA, no en la norma uruguaya y en la brasilera, porque básicamente está bastante evolucionado. La NFPA hasta el 80 y algo utilizaba esta metodología, que realmente quedó un poquito obsoleta, pero la seguimos utilizando en países de la región. Pero ahora la NFPA te dice, bueno, tenés lo que es medio centímetro por persona. Entonces, lo que te dicen los tipos es, bueno, una puerta de 1 metro evacúa a 200 personas. Y es bastante más fácil, porque cuando vos tenés una puerta de 90 centímetros, sabés que podés evacuar 180 personas. Y empezás a hacer los cálculos teóricos de evacuación en función de los diferentes anchos de puerta, y eso no está restringido. Acá, cuando ustedes vean mi video de edificios existentes, van a ver que tiene restricción, porque obviamente la discreción de los números te perjudica. ¿Está? Y ustedes lo van a ver porque es N igual a C sobre P. Ustedes van a ver que el valor de la unidad de pasaje es 0,55 y eso es un número que es fijo y eso te obliga a utilizar otra metodología de cálculo. Pero eso lo van a ver, creo que lo van a poder ver mejor en los videos. Si ustedes miran las notas genéricas, van a encontrar puntos de este estilo, donde dice, bueno, en el punto D, el área a considerar debe ser aquella destinada a albergar ocupantes, discriminando aquellas áreas de servicio que no impliquen permanencia de ocupantes, depósitos, sala de máquinas, baños, vestuarios y demás. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes no tienen que ir y medir en crudo el área de un lugar. Tienen que quizá descontar depósitos, quizá descontar baños, quizá descontar ductos. ¿Me explico? Quizá no. Tienen que descontarlo. ¿Por qué? Porque las áreas que justifican la permanencia de personas son las oficinas, no los baños. Si hay una persona de la oficina que va al baño, no está en la oficina. Entonces el baño no es de fondo un destino que justifique la permanencia de personas. Por eso es que están estas notas, para justamente poder mejorar el cálculo de cantidad de personas. ¿Se entendió? Lo van a ver en un montón de puntos, esto. Bien. El anexo B, distancias máximas a ser recorrida. Bueno, acá lo mismo, otra tabla que resulta fundamental para esto, donde nos marcan obviamente lo que es la categoría, y fíjense este punto que es sumamente importante. Acá, digamos, entre descarga y otros niveles, o sea, el piso de descarga es el nivel, digamos, con salida a la calle, a la vía pública, y otros niveles son los que están por encima del mismo. ¿Tá? Esos son los dos puntos con los que ustedes entran, además de la ocupación, y además entran con los diferentes factores que mejoran los niveles de riesgo. Recuerden lo que les dije. La cantidad de personas repercute en el ancho de las salidas, ¿tá? Mientras que los niveles de riesgo repercuten en lo que es la distancia. ¿tá? Por lo tanto, acá ustedes entran con multiplicidad de sistemas que ayudan a mejorar los niveles de riesgo. Sin rociadores, más de una salida, con o sin sistema de detección alarma. Sin rociadores, salida única, con y sin sistema de detección alarma. Con rociadores, más de una salida, con sistema de detección de humo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en líneas generales las peores distancias están dadas contra el lado izquierdo de la tabla, porque ni tenés rociadores, tenés una única salida, que es algo tremendamente penalizado, ¿tá? Por lo que les dije previamente, en la clase pasada, y además no tenés detección de humo. En el caso en el cual te benefician sustancialmente es el caso en el que tenés rociadores, tenés más de una salida y tenés detección automática. Entonces vamos a mirar un caso de ejemplo, el de las oficinas que vimos hoy. ¿Cuál sería el peor caso? Sin rociadores, una única salida y sin detección de humo a un nivel que es de otros niveles y no es la descarga. Fíjense que la distancia máxima para llegar al lugar seguro, que esa es la definición de salida, ¿tá? Es de 30 metros. Mientras que en el mejor de los casos, que es con rociadores con más de una salida, ejemplo, dos salidas separadas a un medio de la diagonal, un tercio de la diagonal, y además un sistema de detección de humos, en el nivel de descarga es 90 metros. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué ustedes creen que los shopping terminan incurriendo en la colocación de rociadores automáticos?
Más allá de que seguramente les interese la seguridad por un tema por varias razones. Hoy hay varias razones que justifican el tener rociadores en varias ocupaciones. En general, por lo costoso que es un sistema de rociadores, que es lo que evalúa acá el nivel de riesgo, lo que ayuda a mejorar el nivel de riesgo, a bajarlo, lo que termina impactando un montón es que tener rociadores automáticos, por ejemplo, en un centro comercial, es que incrementa la distancia hacia las salidas, mientras que no tenerlos la penaliza mucho. Eso obligaría a que los shopping, por decirte algo, por decirles algo, tengan escaleras en muchos lugares, con evacuación directa hacia la vía pública, robándole así lo más preciado que tienen, que son los metros cuadrados de arrendamiento de centros comerciales. ¿Me explico? Creo que eso se entendió bien. Entonces, en muchos casos, uno cae en rociadores porque no tiene más remedio, no puede compartimentar, no puede encontrar soluciones o porque le obligan. Pero en muchos casos, ¿tá? Uno eh, pone rociadores o coloca rociadores porque realmente es beneficioso hasta para el objetivo final del destino. ¿Tá? Y esta lectura solamente la pueden ver entendiendo obviamente lo que están haciendo, ¿tá? Y trabajando con las tablas de la manera que corresponda. ¿Bien? No sé si tienen dudas. eh, a ver, acá hay una duda. Acá Mariana pregunta, ¿la distancia de otros pisos es hasta que la escalera sea protegida? No, en realidad la respuesta es que no. La distancia de otros niveles es, es hasta que encuentres un lugar seguro, ¿tá? Que te permita egresar hacia la vía pública. ¿Qué quiere decir? Que vos podés tener una escalera abierta en dos niveles. La diferencia está que cuando vos tenés 75 metros, vos tomás la escalera abierta y tu salida se cuenta hasta la salida a la vía pública. Ahora, cuando tenés un núcleo de escalera cerrado que atraviesa toda la edificación y estás en el piso 8, entrás al núcleo de escalera seguro y como los niveles están compartimentados entre sí y salís por la planta baja, se considera que una vez que entras en la escalera, tu distancia, digamos, saliste del área de riesgo. Por lo tanto, cumpliste con tu objetivo de llegar a un lugar seguro. ¿Me explico? Entonces la distancia se corta en lo que es la escalera segura. Me siento un poco trancado explicando, pero bueno, hace tiempo que no doy clase de seguridad humana. Bien. Acá yo, en la presentación, eh, les dejé dos links a carpetas mías en donde tienen un video de cómo resolver las salidas de emergencia en un edificio existente. Dura 16 minutos. La verdad que lo grabé en 2021 a las 7 de la mañana. O sea que se escucha un poquito de eco. No fue mi mejor grabación. Y después grabé otro cuando uno tiene edificaciones nuevas, ¿tá? Que dura 20 minutos, donde yo voy acá, hago todo el ejercicio, desde que calculo la carga ocupacional hasta que lo resuelvo con las unidades de pasaje. Ustedes van a ver que este ejercicio está hecho con la versión de la norma 2020. La verdad, lo debería actualizar en la 2024, que es esta. No lo hice por un tema de tiempos y porque además conceptualmente no cambia nada, en verdad. Entonces, entre que ustedes me esperan a que yo me haga el tiempo de grabar un ejercicio, prefiero que puedan ver lo anterior, que la verdad que no cambia nada, simplemente es una versión de instructivo técnico, ¿tá? Y no tengan que esperarlo. O sea que si ustedes están de acuerdo en que quiera, le paso la presentación o paso las presentaciones, ustedes lo ven, hacen clic ahí y pueden acceder. De hecho, yo, a ver si puedo hacer clic en un segundo. No, yo tendría que copiar esto en una pestaña nueva. A ver si se ve bien. Perdón, me saltan noticias Ay, perdón. Denme un segundo. No, voy a copiar acá. Simplemente para probarlos y que garantizarme que todos puedan verlo cuando lo requieran. Bien, acá tienen el video, ¿está? Acá tienen uno como mido, cómo yo lo haría, cómo lo resolvería. Espero que el Guillermo 2024 sea mejor que el de 2021. Eh, y bueno, básicamente acá pueden y pueden verlo, ¿está? Y pueden ver la cantidad de veces que quieran. O sea, me parece buenísimo tener los videos. De hecho, Ilfis
se basa en eso, básicamente. Así que yo ahora les comparto la presentación, no se preocupen en que los copie ahí. ILFI se basa básicamente en una metodología de enseñanza a base de videos en un 80%. Es buenísima porque te permite estudiar en varios lugares, un viaje largo lo aprovechás viendo un video y demás. Y básicamente hicimos esos videos con ese concepto, lo hice yo en su momento. ¿Ah? Bien, el primer ítem que íbamos a ver hoy, se me fue un poquito el tiempo, era el de presurización de escaleras. ¿Ah? Que es un punto que está ampliado en el instructivo técnico 19. Vamos a mirar primero el requerimiento técnico administrativo. Memoria de cálculo hidráulico, cálculo de caudal y presión detallada con todos los elementos que componen el sistema, firmado por ingeniero industrial mecánico. ¿Ah? Eso básicamente por un tema de expertise en la carrera terciaria de cálculo en tema de ventiladores, que es verdad que los ingenieros industriales lo tenemos. Si ustedes, cuando ustedes resuelven un proyecto de presurización de escaleras, tendría varios tips para tirarle, porque nos ha tocado, yo creo que no menos de 20 proyectos de este estilo en el estudio. ¿Ah? Y obviamente tiene muchos puntos que los arquitectos o los que estén diseñando un proyecto deberían tener en cuenta. Lo primero es que los ventiladores, en la mayoría de los destinos y la mayoría de las veces, deben tomar aire en puntos bajos de la edificación. ¿Por qué? Porque si lo toman en puntos altos, o sea, si uno toma la presurización de escalera, básicamente trata en presurizar toda la escalera del edificio. En general, este sistema aplica para edificios de oficina, vivienda y demás de mucha altura. Si son oficinas, podrá ser de más de 12 pisos, si son viviendas de más de 20. ¿Tá? Entonces, uno coloca los ventiladores en la parte baja y presuriza todos los puntos de la escalera. ¿Por qué presuriza todo y no inyecta aire en un punto en particular? Porque si uno inyecta aire en un punto particular, sobrepresiona algunas partes de la escalera, las partes bajas, y carecen de presión las partes altas, entonces las puertas deberían hacer o te hacen todas diferente fuerza y te genera un problema hidráulico que al ingeniero le resulta complejo de resolver. Por eso, estas rejillas que ven acá se tornan fundamentales en los proyectos de presurización de escalera, para equilibrar las presiones a lo largo de toda la escalera y que la puerta del último nivel le ejerza la misma presión, una presión similar que está dada en las normativas por ciertos márgenes a la que está más próxima al equipo de presurización, ¿tá? Que son ventiladores. Otro punto importante que era el que estaba explicando es que los ventiladores deben tomar en las partes bajas de la edificación, planta baja, subsuelo, o tener un ducto que tome en partes bajas de la edificación. ¿Por qué? Porque si lo hacen en partes altas, existe una probabilidad, no voy a decir alta porque es un error, pero existe una probabilidad de que ustedes tomen parte del humo que el incendio está desprendiendo, ¿tá? Y lo vuelvan a inyectar en la escalera, contaminando así el punto más importante de evacuación, ¿ah? Que tienen las edificaciones. Por lo tanto, acaban de ver dos puntos que son fundamentales. Ahora vamos a ver lo que está escrito en el nuevo instructivo. Acá hay una pregunta que dice, ¿se permite que la escalera se presurice solo cuando se dispara la alarma de incendios? ¿Es viable para bomberos? No. En realidad, de hecho, la presurización de escalera, ¿tá? Se activa o se activa con el sistema de detección de alarma. Se vincula el sistema de detección de alarma. Ustedes podrán imponer la condición de activación de la presurización de escalera, en donde podrán ser, bueno, dos niveles diferentes que se le activan los sensores de humo, varios sensores de humo, un sensor y una jaladora. Ustedes podrán definir eso, ¿tá? Pero la activación del sistema de presurización la deben hacer por el sistema de detección en alarma, ¿tá? Bien. Acá es donde ven las rendijas. En este caso era un edificio que obviamente yo corto mis proyectos para que la gente no identifique qué tipo de proyectos son, porque no estaría bien éticamente hacer eso. Vamos a ver los puntos más importantes que marca el Instructivo Técnico 19 respecto a presurización. Miren la definición.
Escalera presurizada es aquella en la cual, por medio de una presión positiva mayor a la que existe en el local que lo contiene, genera una corriente de aire desde el interior de una escalera hacia afuera de esta, evitando disminuyendo el ingreso de humo. ¿Ah? Condiciones de presión. La presión se consigue por medio de ventiladores forzadores de aire limpio. Este punto es importante, por lo que dije anteriormente, la ubicación del ventilador hacia el interior de la escalera, para lo cual el sistema debe ser estudiado y proyectado por un especialista del sistema de incendio y sus cálculos firmados por un ingeniero industrial mecánico acorde a la establección IT01. Condición de apertura de puerta. Las condiciones de apertura de puerta deben abrirse en el sentido de tránsito de la salida. Piensen lo siguiente: si ustedes sobrepresionan un sistema y una persona quiere entrar a una escalera, lo que pueden hacer es que la fuerza que le haga el aire presurizado dentro de la escalera no le permita abrir la puerta. Eso, lamentablemente, en algún punto yo lo he visto que sucede. Por eso es que se tiene que controlar muy bien esto. Y saber cuándo cortar, cuándo no. Y regular muy bien lo que son las condiciones este, del sistema de presurización. Acá tiene un punto que marca cuál es la fuerza que deben hacer medida en Newton. ¿Ah? Bien, monitoreo del sistema de presurización de escalera. El sistema de presurización deberá contar con un sistema de monitoreo de condiciones de operación. El mismo debe dar por lo menos señales a través del sistema de detección en alarma del edificio por encendido del motor, presión establecida a la salida del ventilador, falla de arranque del motor del ventilador de presurización, falla de tensión del tablero del ventilador de presurización. O sea, básicamente te hacen controlar por el sistema de detección en alarma todos estos puntos. ¿Qué quiere decir? Que van a tener que tener por lo menos 4 módulos de monitoreo. Yo no sé cuántos de acá conocen algo del sistema de detección alarma. Si quieren podemos buscar a alguien que dé un webinar de sistema de detección alarma para que explique los tips básicos, si están de acuerdo. Pero tengan en cuenta que Toma, Belu. hay 4 puntos que ustedes sí o sí tienen que tener monitoreados de este sistema. Acá les hablan también un poco de los ensayos que deben de tener, que esto lo deberá hacer obviamente el ingeniero que lo calcule y la empresa de ingeniería que haga el montaje de los ductos y el montaje de los ventiladores. Yo acá lo que veo como un desafío por sobre lo normal es la interacción instalador de detección e instalador de ventilación. La verdad, si me preguntan a mí, veo que puede ser un desafío importante porque son empresas que habitualmente no están acostumbradas a hablarse, digamos. Ejemplo, el instalador de hidráulica o el instalador de detección conocen bastante sus responsabilidades y su frontera entre sí. No así estas empresas. O sea, no hay tantas empresas que hayan instalado un sistema de presurización de escalera y hayan tenido que monitorear su sistema con un sistema de detección de alarma externo. Entonces, es un desafío para los diseñadores, gerentes del proyecto, quienes consideren interrelacionar esas dos empresas o relacionar esas dos empresas. ¿Ah? El ITER está además, pero sí termina siendo un desafío importante. ¿Ah? Bien. Vamos a mirar un poquito, creo que la parte de presurización, a ver, no pretendía darles una clase de presurización porque dos cosas. Primero, no estoy formado para eso. Hace tiempo que eso en el estudio no lo hago yo, lo hace mi socio, o sea que debería traerlo a él, pero más allá de eso, considero que lo que quería era dejarles ideas y mostrarles que en el nuevo instructivo sí tienen información sobre la presurización de escalera. Vamos a mirar un poquito el impacto del instructivo técnico de edificaciones existentes en el instructivo técnico de salidas. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta acá ustedes es lo siguiente: ¿cómo se utiliza el instructivo técnico de edificaciones existentes? Pueden ir a mirar, obviamente, a mi webinar que hablo de esto, el administrativo, pero para hacer un resumen, uno utiliza una normativa y la normativa está pensada para aplicación directa. Cuando uno tiene un edificio existente, lo que hace es a esa normativa que le iba a bajar directamente, ¿tá?, al proyecto, la filtra por la normativa de edificaciones existentes. Entonces, la medida de protección contra incendios que iba a ser escandalosamente agresiva
para colocar en tu edificación se ve atenuada por benevolencias, entre comillas, que impone el instructivo técnico de edificaciones existentes. Ese sería un resumen con la jerga normal que les puedo dar sobre este instructivo. Entonces, si ustedes miran, vamos a mirar los beneficios que tiene ser existente en términos de salida de emergencia. Y acá el instructivo técnico se divide en dos partes, cuando sos no residencial y cuando sos residencial. Cuando sos no residencial, dice, las siguientes tolerancias no serán aplicadas a categorías de reuniones públicas, sanatorios y demás. Ustedes verán cuáles son estas categorías que les aplica. O sea, les están diciendo directamente escuchen muchachos o muchachas, ustedes pueden aplicar los beneficios de ser existentes en salida de emergencia, pero no a estas categorías. Estas categorías no están dentro de las categorías que poseen beneficios adicionales. Entonces hablan de ancho de salida. Si al realizar el cálculo de salida de emergencia se requiere una unidad de pasaje, el ancho mínimo admitido para escaleras, rampas y descargas podrá ser de 0,80 para toda ocupación no residencial. O sea, las escaleras que habitualmente tienen un ancho mínimo de 1,20 m, si el ancho de 0,80, calculado al revés, como van a ver en mis ejercicios, les resulta suficiente para evacuar a la población que tiene el lugar, pueden perfectamente utilizar esa escalera existente de 80 centímetros. ¿Me explico? Les voy a poner un ejemplo. ¿Tá? Una escalera de 80 centímetros en términos de lo que son cálculos de unidad de pasaje, que eso lo van a poder ver en mi video, evacúa en, en, en una escalera, vamos a ver, creo que son 75 personas. Una escalera, 75 personas. Después, a ver, si tienen después ocupaciones especiales, como por ejemplo sanatorios o 45. Pero una unidad de pasaje, pónganle en una oficina, evacúa a 75 personas. Básicamente este punto de edificios existentes, lo que les está diciendo es, muchachos, si ustedes tienen una escalera de 80 centímetros, que es una escalera de una unidad de pasaje, porque una unidad de pasaje es 0,55, dos son 1,10, pero ustedes no tienen 1,10, tienen 80 centímetros. Entonces tienen una unidad de pasaje. Tendrían 1,5, pero 1,5 no se vale porque tiene que ser un número entero. Entonces, esa escalera de 80 centímetros evacúa 75 personas. Si su edificación existente no cuenta en ese nivel con más de 75 personas, podrían utilizar la escalera y está ok. ¿Se entendió? Es básicamente eso lo que les están diciendo. En caso de escaleras compensadas, el ancho real mínimo será de 1 metro y el ancho útil para el dimensionamiento será un 70% del ancho real. El ancho mínimo de las puertas podrá ser de 70 centímetros, valiendo para una unidad de pasaje. Bien. O sea, casi que cuando son existentes, pueden utilizar bastante de las escaleras que tienen en las ocupaciones, simplemente sufren penalizaciones. Lo que te están diciendo es, escuchá, podés usar una escalera de 80 centímetros, de 70 incluso, y compensada, y del estilo caracol. La pueden usar. Ahora, vale por una unidad de pasaje. Pueden abastecer a 75 personas con esa escalera. No pueden evacuar 150 personas. ¿Se entiende? O sea, tienen una penalización por eso. Bien. Está bien, hay un punto que marca Felipe en el chat que dice, ojo que ahora se considera el número de unidades de pasaje con 2 decimales. Está en el punto, es cierto. Ahora hay un punto que marca que se pueden utilizar decimales. Eso es un poco lo que yo marco de la NFPA, donde uno hacía el cálculo al revés y básicamente ponía centímetros. Es un poco el equivalente a eso. Cuando uno en una escalera en la NFPO dice, bueno, tengo un ancho libre de 90 centímetros y es una puerta, uno puede evacuar 180 personas por esa puerta. ¿Tá? O puede evacuar 90 por 0,73, que es la capacidad de pasaje, de unidad de pasaje de una escalera. Entonces, básicamente te permiten utilizar un número que no sea entero. Está bueno ese punto, porque yo la realidad es que
no le había prestado mucha atención, pero es un beneficio importante donde en cierto punto empata las condiciones entre las dos normativas. Gracias, Felipe. Bien, eso es algo que van a tener que tener en cuenta cuando vean mis videos de aplicación o de resolución del ejercicio, que como ustedes ahora van a poder usar decimales, van a tener un beneficio en ese sentido. O sea, el punto es la utilización de decimales, como uno en vez de utilizar, cuando tiene una escalera de 80 centímetros, en vez de hacerla valer por una unidad de pasaje, la va a poder hacer valer por 1,4 unidades de pasaje. Entonces eso le va a beneficiar en el cálculo de población que puede evacuar. ¿Ah? Ahí yo lo que los invito es, porque si no, yo quiero hablar de los cambios más importantes. Ese es uno, ¿tá? Que yo me había olvidado de decirlo y me vino re bien que Felipe lo dijera. ¿Tá? Eh, como yo vengo a hablar de los cambios más importantes, lo que les recomiendo en ese sentido es que miren los proyectos y hablemos específicamente de ese cambio para cuando tengan dudas. Yo la realidad es que en muchos casos ya uso lo de la NFPA, entonces para mí no va a resultar un cambio tan importante ese. Bien, no residenciales. Fíjense que otro de los puntos de impacto positivo que tiene el instructivo técnico de edificios existentes es en la ampliación de las distancias máximas a recorrer, ¿tá? Hacia los medios de egreso o hacia las salidas. Y fíjense lo siguiente, si vos sos existente, bajo la definición de existente que establece el instructivo técnico administrativo, ¿ah? Y ustedes cuentan con detección en alarma, tienen un aumento permitido de un 50% de la distancia de salidas. Si tienen rociadores pueden aumentar un 80%. Si tienen las dos, un 130%. Y si tienen control de humo y detección, un 130%, que es un montón, en verdad. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a estas distancias, directamente a estas distancias, y salvo que el instructivo que estamos leyendo lo prohíba, o que el instructivo técnico administrativo lo prohíba, o sea que tienen que leerlo, no se queden solamente con este webinar, quiere decir que van a agarrar esta distancia, que es de 60 centímetros, y la van a multiplicar por 1,5. O sea, realmente el beneficio de ser existente y poder utilizar los sistemas que habitualmente se utilizan para incrementar tu salida es un beneficio importantísimo, en verdad. O sea, casi que pueden, hasta incluso caso a veces, multiplicar por 2,5 la distancia hacia los medios de egreso. Es una locura. O sea, un lugar que es existente y es un entrepiso que va a evacuar y de repente es un edificio muy largo y tiene un entrepiso al fondo, ustedes pueden utilizar el beneficio de tener detección de alarma y multiplican esta distancia por 1,5, dejándole esa distancia en 45 metros. Es una diferencia tremendamente importante. O sea, el que nunca utilizó el instructivo de edificio técnico de edificaciones existentes, realmente se está perdiendo un beneficio que es enorme. Bien, voy a silenciar al que se sacó el sonido, ¿no? Bien, denme un segundo. Muy bien. Eh, bien, no residenciales. Fíjense también que otro punto importante es los tipos de escalera que se permiten para edificios no residenciales. Entonces, lo que marca es lo siguiente. Marca 3 puntos. Cuando constructivamente no sea posible cumplir con ninguna de las normativas de referencia, se admitirá la reglamentación vigente de las intendencias. Eso es algo importante. ¿Qué quiere decir? Cuando sos existente, sos no residencial, ¿tá? Y bien, y sos no residencial, ¿sí estoy poniendo bien? Sí. Sos no residencial, vos te podés amparar en lo que la intendencia aprobó en su momento, por ejemplo, para admitir un tipo de escalera que no sería permitido en la normativa actual. O esa es mi interpretación del punto, de ese punto, del 6,1.4.3a. ¿Ah? Entonces, básicamente es un beneficio importante, porque si la intendencia lo aprobó en algún momento,
es que básicamente ustedes lo podrían utilizar. Ahora, tienen que cumplir con las premisas de cálculo anteriores que les nombré. Por lo menos la escalera tiene que tener la capacidad para evacuar a la gente. ¿Ah? Independiente del tipo de escalera, NE, escalera protegida, escalera a prueba de humo, ¿tá? Que son básicamente las escaleras que vimos acá, en el anexo C. ¿Ah? Opa. Independientemente del tipo de escalera, si la misma es compensada, se deberán cumplir las siguientes medidas. Instalar en cada escalón cintas antideslizantes, asegurar un mínimo de iluminación, colocar pasamano e incorporar señalización indicando el nivel, sentido de evacuación y piso de salida. O sea, cuando ustedes tienen una escalera compensada, o sea, ustedes pueden utilizar una escalera compensada cumpliendo con todo lo que menciona en este punto. Cuando corresponde una escalera protegida o a prueba de humo y no se pueda cumplir, se deberá implementar las medidas del literal anterior para escaleras compensadas, instalar un sistema de detección en lo anterior, y si no corresponde, y si no le corresponde el plan de evacuación, se instrumentará un protocolo de actuación en alarma acorde al IT-16. O sea, yo no, digamos, no había leído estos puntos previamente, porque la realidad es que yo repasé el instructivo técnico 19, no el de existentes, pero lo que yo quiero que les quede en la cabeza es que existen beneficios o existen tolerancias a las escaleras que son existentes en las edificaciones existentes. Justamente lo más importante que tienen que hacer es ir a leerlas, en verdad. Eso es lo más importante. ¿Ah? Bien. Residenciales. O sea, en la parte de edificaciones existentes hay un capítulo aparte para residenciales, para edificios de vivienda. Entonces te dice, se admitirán escaleras existentes tanto en tramos rectos como compensados, en la escalera segura. Cuando constructivamente no sea posible cumplir con las normativas de referencia, se admitirá la reglamentación vigente de las respectivas intendencias, debiendo referenciar la memoria correspondiente a la norma utilizada y sus exigencias verificando su cumplimiento. ¿Tá? Medidas obligatorias en caso de no configurar una escalera segura. ¿Cuándo ustedes no pueden configurar una escalera segura? Bueno, cuando obviamente tienen la escalera y muchas de las puertas de los apartamentos, de las viviendas, dan hacia la escalera. Entonces no pueden hacer una escalera segura porque estarían entorpeciendo tremendamente la operativa normal de las personas que viven, porque porque no le podemos hacer cambiar las puertas de la vivienda de las personas a puertas cortafuego. No lo va a hacer nadie eso. Como no lo va a hacer nadie, la normativa encuentra una solución, ¿tá? Para este punto y pidiendo medidas compensatorias para poder para no tener que cerrar la escalera, ¿tá? Que involucran a la iluminación, al pasamano y a las cintas antideslizantes como lo vieron anteriormente. Y obviamente a la parte del protocolo. Existe también, esto recuerden que son medidas obligatorias en caso de no configurar una escalera segura. Lo que no quiere decir que ustedes igualmente no tengan que evaluar su recorrido bajo la definición de salida de emergencia que vimos previamente. Medidas alternativas a la escalera segura, escaleras externas que conecten los paliers a nivel de salida, deberá contar con un proyecto firmado por un ingeniero civil o arquitecto. Bien, eso es otra posible solución. Ah, un punto importante, yo creo que me lo salteé, así que voy a volver para atrás, perdonen, que fue cuando estaba explicando. Cuando yo expliqué las dos tablas de distancias recorridas y me salteé una tercera tabla que ustedes les marca qué tipo de escalera tienen que tener en cada ocupación. Que es re importante esta tabla. Yo me la salteé porque creo que me entretuve explicando y me fui, en verdad. Entonces, básicamente ustedes tienen acá las diferentes ocupaciones y según la altura, los diferentes tipos de escalera. Escalera abierta, escalera protegida, ¿tá? O sea, cerrada con muros cortafuego y puertas cortafuego, y escalera cerrada con muros cortafuego, puertas cortafuego, y además un sistema de presurización o eventualmente ventilación acorde a lo que te diga normativa. Y acá tienen los requerimientos básicos para cada una de ellas. Mi recomendación con este punto es que cada uno de ustedes vaya a leer, en el caso que le toque en el proyecto, qué tipo de escalera le corresponde
aplicar y que lea exactamente las características. La resistencia al fuego, qué resistencia al fuego tienen que tener las puertas, si tienen que tener área de rescate o no tienen que tener área de rescate, si tienen que contar con una ventilación mínima, porque miren que las exigencias son altísimas. Y fíjese qué importante lo que habíamos visto recién, que en muchos casos, muchas de estas cosas te las permiten evitar simplemente por ser existente. O sea, el instructivo técnico de edificio existente es fundamental que lo conozcan para trabajar en esto. Yo les diría que casi no pueden trabajar en esto si no conocen la normativa de edificios existentes, porque es lo que les permite solucionar un montón de problemas. ¿Ah? Porque obviamente que ustedes no van a un edificio existente y le piden el área de rescate. ¿Y por qué? Porque antes no se la pidieron. ¿Y qué hace un área de rescate en un edificio existente? Es imposible. No se puede solucionar. ¿Ah? Y acá en las PFP es cuando las escaleras presurizadas por AMUS pueden sustituir a las escaleras protegidas, debiendo cumplir con las exigencias del anexo D del presente instructivo, y ahí las podrán ir a ver. ¿Ah? Bien. Estábamos en exigencias residenciales y vamos a mirar, perdón, lo que eran exigencias de edificios de vivienda. Y acá voy a checar un poquito las caritas que veo para ver un poquito más. Yo supongo que varios de ustedes, varios de ustedes, me río porque me escriben en WhatsApp y me hacen reír. eh, Gente que está acá, ¿no? Varios de ustedes han trabajado en edificaciones que son residenciales. Yo la verdad que por suerte no soy tan especialista en edificios de vivienda, soy más en industria, depósitos y demás. Porque la realidad es que son tremendamente problemáticas las viviendas en este país. Porque es un sistema normativo, yo no sé si la palabra es politizado, pero es intervenido frecuentemente, tiene tablas que van cambiando. La Intendencia ha hecho cambios y han pegado en esta normativa. Esta normativa ha sacado nuevas versiones y han pegado en... A ver, han chocado con la normativa de la Intendencia en algún punto y han generado algún problema. Cuando ustedes estudian las viviendas, se someten a estas medidas. Y si ustedes ven, cuanto más altas son las viviendas, esto que son 7 niveles adicionales a planta baja, ustedes ven que básicamente te piden muro cortafuego, acceso a vehículos de emergencia, puertas cortafuego, seguridad estructural, control de materiales, compartimentación vertical, capacitación de incendio, detección y alarma, señalizaciones de emergencia, extintores, protocolos, aprovisionamiento de agua, que no se pide más, porque obviamente no se pide para alta, porque se pide directamente un sistema de bocas de incendio. ¿Ah? Y acá vamos a las dos medidas que nos involucran en este instructivo. Y voy a tratar de no responder más que esto, porque apenas voy a poder responder esto. A ustedes les pide el estudio de salidas de emergencia y les pide revisar los puntos 13, 15 y 16. Cuando uno va a los puntos 15, te hablan del tipo de escalera que te permite en estas edificaciones, ¿ah? Donde obviamente eh, está muy restringido la utilización de escaleras compensadas, y acá te dicen las condiciones, cuando no se permiten las compensadas para edificios nuevos. Recuerden que tenían tolerancias cuando los edificios son existentes, las tienen que usar, nadie los va a avivar a usarlas, tienen que verse solos en eso. ¿Ah? Y es básicamente lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, ustedes para resolver la salida de emergencia de una vivienda tienen que ir a la tabla A del IT 01, del IT 00. Casi que no, casi que no, no es tanto lo que tienen que usar el IT 19. El IT 19 te podrá resolver algún tema de, vamos a mirarlo, algún tema de salidas, que ahora sí está resuelto, de capacidad, obviamente, de las escaleras, ¿tá? En función de las diferentes unidades de pasaje. Entonces, si ustedes tienen una escalera de 1 metro, podrán evacuar 90 personas o 75, depende si tolerás que 1 metro sea 2 unidades de pasaje, 1,7, lo que sea. ¿Tá? Ahora tienen resuelto también, que antes no estaba, todo esto antes no estaba, la distancia hacia la escalera segura que se configura en los diferentes edificios de vivienda. ¿Tá? Porque claro, ustedes recuerden lo siguiente. Cuando usted está en el piso 8 de la vivienda, la distancia hacia el medio, hacia la salida de emergencia, se interrumpe cuando la persona llega, o la distancia que están
midiendo, que es la persona en el lugar más comprometido, llega a lo que es la escalera en condiciones de escalera protegida, que es con resistencia al fuego. ¿Me siguieron? Entonces, por ejemplo, en una vivienda, que ustedes en general, para las viviendas de menos de 12 niveles, no tienen rociadores, tienen una única salida y tienen detección de alarma, la distancia máxima son 45 metros. ¿Desde dónde se cuentan? Desde el dormitorio más alejado del apartamento más alejado. ¿Me siguieron? Bien. Y bueno, en realidad tampoco es que tengo tantos más puntos de vivienda, porque el cálculo de capacidad también lo indica la tabla número 1 o la tabla del anexo A. En general las viviendas te dice que tenés 2 personas por dormitorio, y como lo que justifican las viviendas son los dormitorios, por ejemplo, una vivienda con 2 dormitorios te dice que, bueno, son de 4 personas. ¿Ah? Entonces, bueno, tienen 4 apartamentos. ¿Cuánto es la cantidad de personas? Y bueno, 16. 4 por 4, 16. ¿Ustedes pueden evacuar con una escalera de 1 metro, que es como te pide la intendencia, 16 personas? Sí, por supuesto que sí, en verdad. ¿Por qué? Porque el número de unidades de pasaje, cuando la escalera es de 1 metro, ¿tá? Estamos hablando de 1,8 unidades de pasaje, y N es igual a P sobre C, y la capacidad de evacuación de esa escalera, cuando uno lo pasa a multiplicar el 1,8 por la capacidad, que es 45, les da como 70 personas. Entonces la población que evacúa esa escalera es como de 70 personas. Lo van a ver en los ejercicios que yo les marco, donde yo sí permito, lo hago con números enteros, pero no se preocupen, el razonamiento es el mismo. Entonces, claro, 70 y pico es mayor que 16. Sí, entonces te da para evacuar. Perfecto. Ese es un poco el razonamiento que yo hago. A ver, es como le dije al principio, ¿no? Así lo hace Guillermo Paredes. Digo, si alguien lo quiere hacer de otra manera y compara, bueno, esta escalera que tiene 1 metro evacúa máximo 45 personas, porque yo tomo una unidad de pasaje como mucho, 45 es mayor que 16. Sí, está bien también. ¿Ok? Bien. Eh, un punto importante. Yo voy a sortear un lugar para el Congreso Online, pero como tengo que ver, y voy a repasar en este video, quiénes son las personas que se conectaron, y por eso estoy moviendo los nombrecitos arriba, que ustedes no lo ven, pero yo sí, y estoy viendo la lista en este momento, en verdad, la lista de participantes. eh, Voy a sortearlo entre las personas que están acá, ¿tá? Más o menos conozco a la mayoría. Así que lo que voy a hacer con esto, como yo soy defensor de los videos, voy a grabar un video con el sorteo, ¿tá? Y se los voy a mandar. Y el que gane, lo voy a contactar con la parte comercial de Ilfis y le voy a dar el acceso directamente al webinar, al congreso de la semana que viene. Bueno, sé que quizá este conversatorio les puede llegar a dejar un poco sabor a poco, pero creo que por lo menos los ayuda a orientarse en los principales cambios y en cómo se trabaja con esto. Voy a detener la grabación, así esto me queda subido. Y bueno, si hay alguna duda que yo pueda, más allá de lo que están preguntando ahora por el chat, que voy a intentar responderlo, estoy a las órdenes, me pueden escribir o bueno, contactar lo que necesiten.